Buenos días, feliz sábado a todos. En el día de hoy estamos bien contentos porque vamos a exponer un tema muy importante para nuestro tiempo y muy importante para nuestra seguridad en la salvación. Así que vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, que pudimos llegar aquí con bien, Señor. Te damos las gracias por los hermanitos que nos acompañan y los hermanitos que también están mirando y escuchando, Señor, en los videos. Así que te pedimos, Padre Celestial, la bendición de su Santo Espíritu, que podamos, Señor, estar aquí, sentir la presencia de sus ángeles, Padre Celestial, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para su gloria y su honra. Porque le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues este tema va arraigado a algunos comentarios de algunas personas que aseveran decir lo que dice el título. El titular de hoy que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Así que queremos ver de dónde viene esta idea o de dónde proviene esta idea o podríamos llamar o doctrina o enseñanza y qué podemos nosotros buscar en la palabra de Dios que nos pueda asegurar realmente lo que debemos ser y como iglesia cómo debemos ser. Así que vamos a empezar con el libro de Mateo. Yo creo que muchos de ustedes conocen el versículo. Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que vemos que Jesús le enseñó a sus discípulos que en su tiempo, en el inicio de la iglesia, iban a haber personas que iban a congregarse en lugares, en casas, y definitivamente no iban a ser muchos, pero eso le daba seguridad a ellos de que el Señor iba a estar incluso con 2 o 3 personas que estuviesen reunidos en su nombre, allí donde estuvieran. Y bien entendemos que después que pasa el tiempo, la iglesia primitiva se va moviendo como una iglesia organizada. Y bien organizada y bien, podríamos decir, bien estudiada, para que todas las bases de la iglesia estuvieran bien puestas y que tuvieran propósito para el crecimiento de la misma. El Señor siempre nos enseña que es de ley de orden. Entonces, como el Señor es de ley de orden, debemos entender cómo Dios trabaja y definitivamente a dónde Dios guió la iglesia primitiva, le enseñó tantas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de estar organizados? ¿Qué protegemos nosotros con estar organizados? Que es nuestra base de fe. ¿Y por qué es que vienen tantas interrogativas de algunas personas que dicen que si usted se sale de una iglesia, usted no se puede salvar? Si usted se sale de un lugar de congregación, no se puede salvar. Sabemos que en estos días que vivimos en una crisis, en una gran crisis eclesiástica, donde hay un zarandeo y muchos reconocen que están viendo que en sus iglesias hay un zarandeo, personas renunciando por serle fiel a la palabra de Dios, personas saliendo de algunas denominaciones, otras personas entrando. Y es interesante de cómo se ha vuelto una doctrina o una enseñanza primordial en ciertos cuerpos religiosos de decir que no hay salvación si usted se va de aquí. Así que vamos a estudiar un concepto y hago una pregunta. Primero, ¿de dónde viene el concepto madre iglesia? Muy bien, aquí contestaron. Pero vamos a ver la definición de lo que nos dice Wikipedia. Dice, madre iglesia, mater ecclesia, en latín.
es un concepto teológico cristiano especialmente utilizado en el ámbito de la Iglesia Católica, que se refiere a los atributos maternales de la Iglesia. Y vemos ahí que eso fue en el Papa Juan 23 en el Concilio Vaticano número 2, si no nos vamos a salir de ahí. También aquí hace otra pregunta, dice, ¿qué significa la madre de la Iglesia? Dice, madre de la Iglesia es un título con el que la Iglesia Católica honra ¿a quién? A la Virgen María, de modo oficial, desde el Concilio Vaticano II. Así que estamos hablando del mismo concilio, ¿verdad? Y ahí nos dice que es del año 338 al 397. Y bien vemos que en algunos websites de la Iglesia Católica hace las mismas preguntas, porque yo estuve buscando. Muy bien, y dice, aquí dice, ¿por qué celebramos a María como madre de la Iglesia? Así que vemos bien que lo que estudiamos antes o buscamos el significado en Wikipedia de la historia, nos dice que era un concepto de aceptar a la Iglesia como madre, pero ahora nos está diciendo aquí, ¿por qué celebramos a María como madre de la Iglesia? Muy bien, y ahí vemos, ¿verdad? Las cosas, y es interesante que el Papa Francisco en el año 2015 dice, la Iglesia es ¿qué? Es madre, nuestra Santa Madre Iglesia. Así que vemos que este concepto viene del catolicismo. Yo quise buscar más a profundidad el catequismo o los dogmas católicos que nos enseñan a nosotros de dónde viene la doctrina principalmente. Así que aquí dice, los católicos honran a María y piden su intercesión. Por esto nunca debe confundirse con la adoración. Así que ellos están diciendo que ellos honran a María porque María es intercesora. Sabemos nosotros que la palabra de Dios dice que ella no es intercesora. Nuestro intercesor, ¿quién es? Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, y si usted se va a dar cuenta aquí en este párrafo de esta lectura, que hay un juego de palabras. Hay un juego de palabras. Y dice, por esto no debe confundirse con la adoración. O sea, como si ellos están diciendo que no la adoran, sino ellos la honran porque es la intercesora. Y dice, el Catequismo de la Iglesia Católica, párrafo 970, dice, la función de María como madre de los hombres de ninguna manera oscurece o disminuye esta mediación única de Cristo. Así que vemos el juego de palabras. Primero, ella es la intercesora, pero no la adoramos. Pero entonces hace una función como madre de ¿quién? Dice ahí, de los hombres. ¿Será ella la madre de los hombres? Muy bien. Entonces, sigue diciendo aquí, sino que muestra su poder. Así que está diciendo que María tiene poder. Que María como madre tiene poder sobre Cristo para la intercesión. O sea, ayuda a Cristo en la intercesión de la raza humana. Muy bien, y sigue diciendo, pero la influencia saludable de la Santísima Virgen en los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Descansa en su mediación. Y no sé si están notando el juego de palabras. Depende enteramente de ¿quién dice? De ella. Y extrae todo su poder. Así que lo que está diciendo aquí es que Cristo no tenía poder, sino que el poder viene de su madre. Y quiere decir esto, que en otra enseñanza, la madre era madre de la carne de Cristo, que si eso está correcto, ella era la madre de la carne de Cristo, pero también dice ahí que es la madre de la divinidad de Cristo. Está diciendo ahí, porque el poder viene de ella, no viene de él. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que aquí Pablo nos está enseñando que no es la madre, que no es la Virgen como símbolo de la Madre Iglesia, sino que todos nosotros que somos colaboradores con Dios, somos o llegamos a ser edificio de Dios. Llegamos a ser la iglesia de Dios. Así que hacemos una comparación de lo que enseña la doctrina católica y lo que enseña la Biblia. Muy bien. Y sigue diciendo en la enseñanza. Dice, del catequismo. En primer lugar, una madre genera vida. Y eso es uno de los ejemplos que está dando. Una madre genera vida. Lleva a su hijo en su vientre durante 9 meses. Y luego da a luz. La iglesia es así. Así que vemos que está comparando con María, la iglesia. Vemos que la iglesia, la madre es María. Claramente lo está diciendo ahí. Dice, nos lleva en la fe por obra del Espíritu Santo, que la hace fecunda con la Virgen, como la Virgen María. Ahí hace la comparación. La iglesia y la Virgen María son madres, ambas. Ahí está diciendo que son dos. Primero dice que son la misma, ahora dice que son dos. Entonces sigue diciendo, lo que se dice de la iglesia se puede decir también de Nuestra Señora. Y lo que se dice de Nuestra Señora también se puede decir. Ahí lo está uniendo otra vez. ¿Entendemos? Muy bien. Y nosotros, como adventistas del séptimo día libre, para quitar de algunas personas que creen o han creído por mucho tiempo que nosotros, o aseveran, he escuchado decir, que nosotros no amamos a María como la persona que Dios escogió como una mujer pura y virgen para que nuestro Salvador viniera al mundo. La amamos y seguimos sus mandatos. Porque María dio un mandato, ¿no sabían? ¿Sabían que María dio un mandato? Muy bien, vamos a ver cuál fue el único mandato que María dio. Juan capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mami, no le dijo mamá, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Así que él había hecho una diferencia entre por qué esta mujer me está pidiendo a mí algo o de qué manera me está pidiendo a mí algo. No es que Jesús no amaba a su mamá, no es que Jesús no amaba a su mamá, es que había un propósito. Y aquí dice María, y fue el mandato de ella, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que quien dijere. Haced todo lo que os dijere, haced todo lo que Jesús les dijere. En algunas otras versiones dice. Así que ella sabía y estaba asegurando por la escritura que ella no tenía poder. Que lo que iba a suceder en ese lugar únicamente tenía que ser atribuido a su hijo. Únicamente su hijo era el que tenía el poder de convertir el agua en vino, porque eso está hablando de la historia de las bodas de Caná. Y bien entendemos y seguimos como adventistas del séptimo día libre el mandato de María. Hacemos todo lo que Él, Cristo Jesús, nos diga. Eso es lo que obedecemos nosotros. Muy bien. Y sigue diciendo aquí, ¿qué se entiende por iglesia madre? Sigue resumiendo en la definición del significado en el diccionario. Dice, una iglesia de la cual otras iglesias han tenido ¿qué? Su origen o han derivado ¿qué? Su autoridad. Así que lo que debemos pensar nosotros es cómo nosotros podemos adaptar o acoger la autoridad de esa iglesia para que nos parezcamos o que nuestras creencias se parezcan a esas. Tenemos que tener cuidado, ¿sí o no? Para que nuestras creencias no se deben parecer a esas, porque nuestras creencias son basadas en la Biblia. Y no es que no amamos a María, como la Virgen, sino que todo el atributo se le da al Hijo. El sumo sacerdote es el Hijo, nosotros lo sabemos.
Nuestro Salvador es el Hijo. Incluso ella necesitaba de su Hijo para salvarse. Necesitaba Salvador. Porque antes de que Jesús naciera no había Salvador y ella misma no tenía. Así que por eso es que en la cruz María estaba a los pies de su Salvador. ¿Habían visto esa escena en la Biblia? Dice Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle qué. Así que esta enseñanza viene de mucho más atrás. Esta enseñanza de creer que los discípulos le enseñaron a Jesús, mira ese templo. Mira ese templo grandioso, mira todas las maravillas que tiene. Y ellos me imagino que estaban con el pecho hinchado de tanto orgullo de decir, wow, mira mi iglesia, qué linda. Mira que mucho poder tenemos. Mira que esto no hay nada en el mundo igual. Y yo puedo decirles que por lo que menciona la Escritura tenía que ser hermoso. Es indiscutible. Tenía que ser hermoso. Pero miren las palabras de Jesús. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que Cristo dio una profecía en ese mismo momento de que el templo iba a ser derribado. Así que si el templo iba a ser derribado, muchas esperanzas de muchas personas que tenían el templo agarrado como la salvación, iban a desplomarse con ese mismo evento. Así que hacemos esta pregunta. ¿Puede entonces salvar la Madre Iglesia o el Arca de Salvación, como lo llaman algunos? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y dice San Anselmo, que es un cardenal católico, dice, tú eres la madre de la justificación y de los justificados, la madre de la reconciliación y de los reconciliados, la madre de la salvación y de los salvados. Así que con estas palabras vemos cómo ellos en su doctrina personal, la iglesia como tal, salva. Eso no es una doctrina adventista, ¿verdad que no? Nunca la habían escuchado antes, pero muchos la creen hoy, lamentablemente. Así que hay 5 mandamientos que tienen que ver con esa iglesia, para que se pueda ver la influencia de la iglesia dentro de. Y dicen así los 5 mandamientos que ellos tienen. Oír misa completa en domingos y fechas de guardar, o son las fechas de fiestas, las fiestas que ellos celebran en diferentes épocas del año. Confesar pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte. Comulgar al menos en Pascua de Resurrección. Ayunar y abstenerse de comer carne de acuerdo con el mandato de ¿qué? No de la Biblia, de la Santa Iglesia, como le llaman ellos. Así que, por ende, de María. Y vemos bien aquí por qué se llama a la Iglesia Madre. Y aquí en Wikipedia me sigue diciendo, este término se utiliza con mayor frecuencia entre los católicos como Santa Madre Iglesia. Se considera a la Iglesia como madre de sus miembros. Y dice aquí, porque es la ¿qué? La esposa de Cristo. Así que, si miramos bien esta doctrina, podemos hacer la similitud entre el paganismo y el cristianismo que se unificó con el hecho de cuando la Iglesia Católica metió a todo lo pagano dentro de la Iglesia. Y vemos que en la estructura de una diosa que se llamaba Semiramis, ¿verdad? Y haciendo el semblante de lo que
ellos creen o lo que hemos leído de lo que ellos creen de María como la iglesia, pues estamos leyendo aquí que Semiramis, que se casó con Tamuz, y no vamos a hablar de ese tema en particular, pero vemos como María también es la esposa de Cristo. Es la madre y es la esposa de Cristo. Así que vemos las raíces, de dónde vienen las raíces de estas creencias. Y muy bien vemos aquí en Apocalipsis 17, y que los que nos escuchan y nos puedan ver determinen por ellos mismos lo que dice la Escritura, porque tiene toda la verdad que nos enseña a nosotros realmente a qué se parece lo que nos dice Apocalipsis 17. Y dice, y me llevó, eso hablando Juan, y me llevó el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Así que los que nos están viendo, que puedan hacer el paralelismo de los colores que se utilizan en esa mujer, que es una iglesia. Y dice aquí, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz, o una copa de vino. Tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y dice ahí, lo dice la Biblia, la madre de las rameras. Así que, ¿se parece a lo mismo de lo que estábamos estudiando? La madre, iglesia. Muy bien. Y de la abominación de la tierra. Así que vemos que esta iglesia, descrita aquí en Apocalipsis 17, dice que es madre, la más grande de todas. Dice que es una ramera, dice que tiene un cáliz en su mano y que tiene doctrinas, porque el vino significa doctrinas en la Biblia. Así que tiene doctrinas y ha emborrachado a muchas de las otras iglesias con sus doctrinas o sus dogmas. Han entrado. Y sigue diciendo aquí, ¿cómo se convirtió María en madre de la iglesia? El Padre eligió a María de entre todas las mujeres para ser la madre, según la naturaleza humana, de su divino Hijo, como es madre de Cristo en el orden natural. Y aquí lo dice bien claro, es también la madre de su cuerpo místico, quiere decir que es también madre del ser Dios, de Él, que eso está incorrecto. Y dice aquí, y menciona, dice, coma la iglesia. Así que la iglesia es madre de la divinidad de Cristo. Dice, de la cual Él es la cabeza en el orden de la gracia. Así que vemos bien lo que ellos están aseverando en su enseñanza aquí. Y sabemos nosotros que no es bíblico. Vemos lo que nos aconseja Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. ¿De qué nos aconseja? Que nos apartemos de ellos, porque ellos ya no están en nuestra doctrina, ellos están en otra doctrina, creyendo que su iglesia salva, están en otra doctrina, no la doctrina que se nos dio a nosotros. Así que nos aconseja Pablo, alejémonos de ellos, porque están en otra cosa. Y dice aquí, pregunta, ¿qué debemos creer nosotros los que nos llamamos adventistas? ¿Qué debemos creer? Y yo busqué la inspiración. Está en Servicio Cristiano Eficaz, página 52 del 1893, y también en Eventos de los Últimos Días. Y el capítulo 12 específicamente, que habla del zarandeo, miren qué interesante, porque eso está pasando mucho hoy. Y cómo Dios ha guiado a este pueblo con la inspiración, con la palabra profética más segura, para decirnos dos cosas. Primero, que en el zarandeo, donde dice ahí, mira lo que pasó, que no debemos creer. Ser miembros de iglesia
no garantiza ¿qué? Wow, parece que Dios sabía que esto iba a pasar en este tiempo. Definitivamente. Y sigue diciendo, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Así que eso no lo dije yo. No me vayan a escribir muchos comentarios, porque eso no lo he dicho yo. Eso es lo que dice la inspiración. Y sigue diciendo, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no posee más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, que hablamos de las hijas de la ramera, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Así que será importante nosotros entender y contestar las preguntas de nuestros hermanitos. Porque aquí no estamos acusando a nadie. Aquí no estamos señalando a nadie. Aquí estamos aclarando los pensamientos y las preguntas o las palabras de muchos pastores, de muchos ancianos, de muchos líderes de iglesia que le dicen a sus miembros, si usted se va de aquí, usted está perdido. Y estamos aclarando a la gente que en la iglesia católica, en la iglesia bautista, pentecostal, testigos de Jehová y todas aquellas iglesias, hay un remanente de Dios y hay gente que va a ser salvo para vida eterna. Porque lo dice la inspiración en el conflicto de los siglos. No lo digo yo tampoco. Y por eso mi iglesia cree lo que la inspiración nos ha enseñado por tanto tiempo. Para no creernos que somos dueños de la salvación, que tenemos el poder sobre Cristo de poder salvar. Somos la forma en que Dios utiliza una iglesia para llevar a la gente a Jesús, no para decirle, mira, si usted está allá, usted está perdido. Queremos ofrecerle doctrina, queremos ofrecerle enseñanza, queremos ofrecerle salvación. Eso es lo que estamos haciendo. Así que Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que es el mismo fundamento que está en la palabra de Dios, tanto de los apóstoles como los profetas. No pensaban diferente, ellos pensaban igual. Nosotros debemos pensar igual que ellos. Nosotros debemos tener el mismo fundamento. Nosotros debemos tener la misma línea de pensamiento. Porque en algún momento no habrá iglesia. Y cuando no haya iglesia, se va a saber quién era de la iglesia y quién no. Porque el trigo y la cizaña van a estar juntos hasta la venida de Jesús. Que nadie piense que va a haber una iglesia perfecta, porque no la va a haber. Va a haber una esposa perfecta en el remanente de Dios, que es muy diferente. Porque cuando venga Cristo, muchos que creen que están salvos, se determinarán ese día, lamentablemente, que están perdidos dentro de la iglesia, escuchando los mismos mensajes, teniendo la misma oportunidad. Así que Dios nos está dando la oportunidad hoy a nosotros de que aprendamos que solamente sobre el fundamento que se nos dio a nosotros desde la iglesia primitiva, tenemos que pensar igual. Tenemos que tener la misma misericordia. Tenemos que enseñarle a la gente que hay un pueblito pequeño que quiere hacer lo correcto, que quiere decir las palabras correctas, que quiere actuar donde los demás no quieren actuar, que no tienen miedo a hablar, pero sobre todas las cosas no juzgan, sino que llaman a la salvación, que llaman a venir a Cristo, que llaman a aprender de Jesús y que ellos mismos se puedan enamorar dentro de una iglesia de Jesús y ser parte de un pueblo
totalmente unidos y fundamentados en la misma verdad, no en verdades diferentes. Porque si dije antes que hay hijos de Dios en otras iglesias, es porque ellos van a aceptar lo que está en la Escritura, no lo que su iglesia diga. Y se van a levantar, como muchos no se atreven a levantarse, para decirle a sus sacerdotes, a sus pastores: pastor, eso no es bíblico. Sacerdote, eso no está en la Biblia. Eso Jesús nunca lo hizo. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Y esas personas hoy por hoy están siendo rechazadas de sus congregaciones. Están siendo despedidos de sus congregaciones porque son fieles primeramente al verdadero Salvador que se llama Cristo Jesús. Y aquí lo dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Testimonios para los Ministros, página 61, también dice: Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador. Si la verdad no te está santificando, pues no está haciendo lo que debe de hacer la verdad. Debe santificarnos. Para eso es. Pero la iglesia militante, porque muchos dicen que la iglesia militante es la iglesia triunfante, y algunos me escribieron: ustedes son la iglesia militante también. Todos somos la iglesia militante, pero lo que determina si somos triunfantes o no es que no nos parecemos ni siquiera en rasgos de la Odisea. Aunque estamos en el tiempo de la Odisea, queremos las características de Filadelfia. Esa es la diferencia, que no tengo miedo de hablar, que no tengo miedo de decirle a aquel pastor: mire, usted está mal, porque usted está haciendo esto, con celo santo, con tacto. Las personas están molestas porque hay un caos en la iglesia, y lo debe de haber. Se profetizó que lo habría en este tiempo. Pero ¿para qué era? La gente no lee, no busca. ¿Para qué es que Dios permite que se metan tantas cosas a la iglesia? Porque la iglesia no ha llevado su propósito original. Y Él necesita purificar a las personas. ¿Usted sabe qué? El pueblo de Dios siempre ha actuado en momentos de persecución. Y hasta que no venga la persecución, no se va a saber quiénes son verdaderos o falsos. Entonces, mejor antes de señalar o antes de darle un dictamen a una persona, mejor miremos nosotros si estamos en el lugar correcto. Miremos nosotros si se habla el fundamento correcto. Miremos nosotros si se lleva el verdadero amor de Cristo a los demás, antes de decir algo que quizás yo ni sé de dónde viene, pero estudiamos hoy de dónde viene. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y sigue diciendo aquí, repito: pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Pregunta. Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. La red del evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos. Y solamente el Señor conoce los suyos. Y eso es lo importante. Es nuestro deber individual. Ahí lo dice. No el deber de la iglesia como tal. La iglesia en los miembros, sí, es el deber. Pero no de una estructura. Sino individual. Andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas ¿qué? Venenosas. Entonces, con este pensamiento, si mi iglesia fomenta doctrinas venenosas, ¿qué me instituyo yo a hacer? Babilonia. Si mi iglesia está fomentando a los hermanitos, fuera de aquí no hay salvación, yo estoy regando el mismo veneno que aprendí de Babilonia. Entonces, ¿por qué no llamamos al pueblo de Dios Babilonia? ¿Usted sabe por qué? Porque ahí hay un remanente de Dios, que no es Babilonia.
Y como leímos antes, hay trigo y cizaña. No puedo llamar a todos por igual, porque no lo son. Sigue diciendo, el vino del error, hablando, ¿verdad?, de Apocalipsis 17, que vimos lo que era el vino, las doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como de la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno, y hace la comparación como estas doctrinas. El tormento eterno de los impíos, que sería el purgatorio, la negación de la preexistencia de Cristo, mire qué importante, antes de su nacimiento en Belén, lo que vimos en esas enseñanzas que se estaba rechazando, que el poder venía de María y no de Jesús, no de su preexistencia. Este vino, estas doctrinas, no vienen de la iglesia o no vienen de la Biblia. Debemos creer esas cosas. Antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios, hablando del domingo, como los 5 mandamientos católicos, que son cruciales. Así que esto es una manera en la cual esa iglesia madre, como dicen ellos, va llevando, le va dando un poquito de vino, porque el que viene a ofrecerte vino no te viene a meter la botella completa, sino te da a probar primero. Pruébate de una doctrina. Y si te gusta, te doy un poquito más. Y si te gusta, te doy un poquito más. Y un poquito más. ¿Y qué va sucediendo? Te embriagas con las doctrinas. Pero la gente no quiere verlo de un modo espiritual. Entra una y entra otra y siguen diciendo, no, aquí está Dios. Entra otra y ya la han ido aceptando una y otra. Por eso es que tiene que haber una crisis y un zarandeo. De otra manera, Dios no podría salvar. Porque todos se creerían salvos. Muy bien. Sigue diciendo aquí, Testimonios para los Ministros, página 61. Estos otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido. Mire por qué dice que todas las naciones han bebido. Porque varias iglesias han presentado eso al mundo. Yo creo esto, yo creo aquello. Y la gente, pues está bien, porque yo creía eso en mi iglesia principal. O la iglesia que yo iba cuando era niño. Ya no interesa lo que es la doctrina bíblica, ya no me interesa eso, sino la iglesia misma me está emborrachando con doctrinas de la madre o la gran ramera, como dice Apocalipsis 17, me está emborrachando con esas doctrinas y yo las he aceptado una por una. Y eso es lo que le he dado al mundo. Y sigue diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra aquellos, miren bien por qué viene la persecución, contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Así que vemos bien a dónde lleva una cosa y la otra. Es un crecimiento del escalón número 1 al escalón número 10. La gente cree que las cosas entran de cantazo, pero hay un propósito con esto. Que usted pueda entender, no volver a decir, si usted se sale de la iglesia, usted está perdido. Porque hay algo que sí va a suceder y usted va a estar perdido. Es cuando Cristo se salga del santuario celestial. Se va a acabar la gracia. Se va a acabar la gracia para todo el mundo y vamos a tomar la última decisión. Y nos está diciendo aquí que nos hemos embriagado y quizás muchos de ustedes sin darse cuenta se han embriagado de doctrinas que son falsas y doctrinas que no me llevan a mí a amar a los hermanos de otras iglesias. Me llaman a mí a perseguir a esos hermanos porque ustedes no son la iglesia de Dios.
ustedes son disidentes o ustedes son aparte, ustedes están lejos de Dios. Ustedes no son, somos nosotros, porque mira los templos, mira el dinero que tenemos. Mire, si fuera por dinero y el dinero que tienen muchas instituciones, y si predicarían el evangelio de verdad, ya Cristo hubiese venido hace tiempo. Hace tiempo hubiese venido Jesús. Pero vemos que tienen mucho dinero, pero con el dinero no hacen evangelismo. Son negocios. Así que vemos que hay muchas de las características de Apocalipsis 17 en esta mujer como iglesia que practican otras iglesias y no se han dado cuenta. Y vuelvo y repito, no estoy señalando a nadie en particular. Solamente deseo que las personas puedan aclarar su mente en esta cuestión. Aquí estamos hablando que al lado suyo, en su iglesia, puede haber una persona del remanente de Dios. Y usted le puede aconsejar a esa persona, no te vayas de aquí, porque te pierdes. Y esa persona se queda ahí pensando y confiando en usted, por las palabras de usted y por la confianza que le tiene. Y entran herejías a la iglesia, y esa persona se va al mundo y se pierde. Entonces, deje a Dios y al Espíritu Santo trabajar independientemente con los corazones de las personas que quieren ser libres, que quieren salir a escuchar las palabras del Maestro y que quieren obedecer solamente a Jesucristo. Así que nos dice aquí Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que creemos. Creemos que Jesús todavía le está dando oportunidad a todos aquellos en sus diferentes iglesias a salir de ese lugar, a encontrarse con el Dios de la Biblia. No trate de impedirle a ninguna otra organización que quiera hacer la obra que la haga, porque Dios nos encomendó a todos a hacer la misma obra. Nos encomendó a todos nosotros a ser misericordiosos como lo es Dios con nosotros. Mientras hay un caos en la iglesia, fíjese bien, lea las Escrituras y tome la mejor decisión, que es del lado de Cristo, que es el lado de sus enseñanzas, de sus fundamentos. Es el lado de la verdad. Solo de ese lado vamos a poder ser sellados para vida eterna. Solo de ese lado. Así que vamos a orar para terminar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido con tu pueblo, con la paciencia que tú has tenido, Señor, con nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre bueno, a que podamos tomar esta obra en nuestras manos, que podamos producir con la verdad y solamente la palabra de Dios la lluvia tardía, que podamos, Señor, recoger a aquellos, sembrar la semilla en los corazones, Señor, ablandar corazones endurecidos, Padre Celestial, abrazar a aquellos que han necesitado amor, que puedan ir nuevamente a los pies de Cristo. Que aquellos pastores, Padre Celestial, y líderes, ancianos de iglesia, diáconos, diaconisas, y todos aquellos miembros de iglesia, Señor, que puedan nuevamente, Señor, buscar a tu Hijo amado en las Escrituras. Que puedan tener un encuentro con Él, porque todavía Cristo está tocando las puertas del corazón. Todavía hay oportunidad y gracia abierta para todos. Todavía, Señor, están tomando decisiones la gente que viene del mundo a la iglesia y quieren, Señor, ser sellados para vida eterna. Gracias, Señor, porque todavía estamos en libertad. Ayúdanos, Señor,
a cuando estemos en persecución, que tu palabra permanezca fiel y firme en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, si es necesario, perder incluso la vida por Cristo. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor. Abrázanos en tus brazos de amor y dirígenos, y que podamos, Señor, entrar por las puertas de la santa ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.